Me llamo Marina, tengo 35 años y vivo en las afueras de Segovia, en una casa donde creí que todo estaba bajo control. Estoy casada con Javier, un hombre que siempre me pareció cuidadoso y atento, aunque con secretos que jamás imaginé. Nuestra vida tranquila cambió aquella noche cuando Javier marcó ese número y todo se transformó para siempre. Desde hace unas semanas, Javier insistió en que adoptáramos un perro. Yo no estaba muy convencida. No porque no me gusten los animales, sino porque desde pequeña he tenido una sensación extraña con ellos. Pero Javier quería que Tuno, nuestro perro, estuviera con nosotros para traer alegría a la casa. Esa noche, como tantas otras, él me pidió que le lanzara la palita a Tuno para que me la trajera de vuelta. Vamos, Marina, tírale la palita otra vez, dijo sonriendo, con esos ojos que parecían observar cada uno de mis movimientos. Yo, medio distraída, le lancé la palita. Tuno corrió feliz y regresó con la rama en la boca. Javier me miraba con una atención que me incomodaba. ¿Por qué me observaba con tanta intensidad? ¿Por qué esa mirada fija? El perro, la habitación, su mirada, todo parecía encajar en un misterio que aún no entendía. De repente, sentí algo extraño en el pecho, como un nudo que se apretaba cada vez más. Mi respiración empezó a faltar, la cabeza me dio vueltas y me caí al suelo. Javier se levantó rápido, con el rostro lleno de preocupación. «Marina, ¿estás bien? Respira», me dijo, mientras sacaba el teléfono. «Tengo que llamar al médico». Pero en lugar de marcar al médico o a emergencias, marcó ese número. Un número que no esperaba. Un número que cambió todo. «Sí», contestó una voz profunda y conocida. «Soy Iker». «¿Qué pasa?» «Iker. Mi exnovio. El primer amor que creí olvidado». Javier le explicó rápido que estaba teniendo una reacción extraña, que creía que Marina era alérgica al perro. Iker dijo que iba para allá. En menos de 10 minutos, el sonido del coche en la entrada rompió el silencio de la casa. Cuando vi a Iker bajar, sentí como el pasado volvía con fuerza. Él entró y se acercó a mí con una calma que contrastaba con la tormenta dentro de mí. «Marina, sabes que tienes alergia a los perros, ¿verdad?», dijo con voz suave. «Pero no es solo física. Es emocional». «¿Emocional? ¿Qué quería decir?» ¿Cómo podía ser que Javier y él supieran algo que yo no recordaba? Mientras Iker me revisaba con cuidado, Javier no apartaba la mirada de nosotros, inquieto y a la vez culpable. «Solo quería ayudarte», me dijo Javier al final. Pensé que, con la ayuda de Iker, podríamos superar esto juntos. Yo solo podía mirarles, perdida en un mar de dudas. Y así, aquella noche, supe que mi vida ya no sería igual. Porque no solo era una alergia. Era algo más profundo. Algo que Javier y Iker compartían, mientras yo había vivido en la oscuridad. Cuando Iker entró en la sala, sentí que el tiempo se detuvo. No era solo la sorpresa de verlo después de tantos años, sino la forma en que sus ojos se posaron en mí, con una mezcla de preocupación y algo que no supe identificar. «¿Cómo estás, Marina?», preguntó, mientras me ayudaba a sentarme en el sofá. Intenté controlar la respiración, pero cada vez me costaba más. Javier permanecía a mi lado, con una expresión tensa, sus manos temblaban ligeramente. «Dime la verdad, ¿qué es lo que no me has contado?», le dije a Javier con voz firme, mirándole directo a los ojos. Javier tragó saliva, dudó un instante, y entonces suspiró. «No fue fácil para mí contarte esto, pero tú tienes una alergia especial, Marina. No es solo una reacción común a los perros. Es algo ligado a un trauma del pasado, algo que te afecta emocionalmente y que ninguno de los dos quería que supieras». Iker asintió. «Ella no recordaba», añadió. «Por eso pensé que era hora de enfrentar la verdad». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué verdad? ¿Qué secretos escondían? Me parecía que el suelo desaparecía bajo mis pies. «Javi»,
¿De qué trauma hablas? Pregunté, mientras mi voz se quebraba. Javier se acercó y tomó mi mano. Hace años, antes de que nos conociéramos, tuviste un episodio muy fuerte con un perro. Fue algo que te marcó profundamente. Iker estuvo allí para ayudarte entonces. Pero nunca hablamos de eso porque tú elegiste olvidar. Recordé vagamente un día en mi infancia, un parque con árboles grandes, un perro que ladraba muy cerca y el miedo paralizante que sentí. Pero había más, algo que no lograba traer a la memoria. ¿Por qué no me dijiste nada? Pregunté, herida. Porque quería protegerte, respondió Javier. Pero la verdad es que, al mantenerlo en secreto, solo empeoramos las cosas. Iker se levantó y empezó a caminar lentamente por la habitación. Marina, esta alergia emocional puede ser superada, pero necesitas entender qué ocurrió en ese momento de tu vida y perdonar a quien te hizo daño, incluso si eres tú misma. Las palabras de Iker eran suaves, pero tenían un peso enorme. Javier me miró con tristeza y dijo: «Sé que esto es mucho para ti, pero no estás sola». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que me sostenían no solo dos hombres, sino dos pedazos de mi pasado y presente que chocaban en mi corazón. Aquella noche, mientras tú no dormías a mis pies, yo no podía dejar de pensar en todo lo que se había revelado. ¿Cómo había vivido tantos años sin saber lo que realmente me afectaba? ¿Por qué Javier había ocultado algo tan importante? ¿Y por qué Iker, después de tanto tiempo, regresaba justo en el momento más difícil? Mis sentimientos eran un torbellino de dudas, miedos y una extraña esperanza. No sabía qué decisión tomar, pero algo estaba claro: mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones y revelaciones. La presencia de Iker en mi vida desató un torbellino que no podía controlar, y Javier parecía distante, como si intentara protegerme sin saber cómo hacerlo. Sentada en el jardín, con Tuno a mi lado, recordaba las palabras de Iker: «Esta alergia no es solo física, es emocional». ¿Emocional? ¿Qué quería decir eso exactamente? Decidí enfrentar mi pasado. Con la ayuda de Iker, comencé a desenterrar recuerdos que había enterrado por años. Recordé una tarde cuando era niña, jugando en el Parque de Madrid, cuando un perro grande se abalanzó sobre mí. Sentí miedo, sí, pero también algo más profundo: la traición de alguien en quien confiaba. Mientras esas imágenes regresaban, una pregunta empezó a formarse en mi mente: ¿quién me había hecho daño? ¿Y por qué? Javier notó mi cambio y una tarde me sorprendió con una conversación seria. «Marina, sé que esto no es fácil», dijo, «pero necesito que sepas la verdad completa. No solo sobre la alergia, sino sobre mí». Su mirada estaba cargada de culpa. «Cuando decidí adoptar a Tuno, sabía que existía el riesgo de tu reacción. Pero pensé que, si lo hacíamos juntos, si enfrentábamos esto como pareja, podríamos superarlo. Lo que no te dije es que temía que esa alergia fuera una excusa para alejarte de mí». Sentí como un nudo se formaba en mi garganta. «¿Temías perderme?», pregunté en un susurro. Javier asintió. «Sí, y eso me hizo actuar mal. Pero ahora quiero cambiar. Quiero que confíes en mí». Por primera vez, sentí que nuestro matrimonio podía renacer de sus cenizas. Pero justo cuando pensaba que todo podría mejorar, Iker apareció con una noticia inesperada. «Marina», me dijo serio, «hay algo más». Cuando Javier me llamó, no solo fue por tu alergia. Hubo otra razón. La verdad que Javier había ocultado empezó a salir a la luz. Hace unos años, antes de casarse contigo, Javier tuvo una relación con una mujer que terminó mal. Ella tiene a su cargo a un perro que puede afectar a las personas emocionalmente. Cuando Javier decidió adoptar a Tuno, lo hizo para probarse a sí mismo que podía superar aquello. Pero quizás Tuno es parte de esa historia, y eso te afecta más de lo que crees. Sentí que todo mi mundo se desmoronaba otra vez. ¿Quieres decir que Tuno es un recuerdo?, pregunté, sin poder creerlo.
Y Kera sintió. Sí, pero también puede ser la clave para sanar. Aquella noche, mientras Javier y yo hablábamos largo y tendido, entendí que el amor no es solo estar juntos en los momentos fáciles, sino también enfrentarse a los fantasmas del pasado. Tuno ladró suavemente y me miró con esos ojos llenos de vida. Sabía que el camino sería difícil, pero por primera vez sentí esperanza. Sin embargo, justo cuando creía que podía respirar tranquila, recibí un mensaje en mi teléfono que me heló la sangre. No todo lo que parece está dicho. Hay secretos que aún no sabes. Ten cuidado, Marina. El mensaje no tenía remitente. Y en ese momento, comprendí que la verdadera historia apenas comenzaba. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.